Buenas noches. Está con nosotros el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Muchas gracias por estar acá. Especialmente le agradezco porque sé que tiene un problema en las manos que está resolviendo con rehenes en Garín. Veníamos para acá, justo se dio una toma de rehenes en Garín, pero bueno, ya el jefe de la policía tiene indicaciones precisas junto al Grupo Halcón, así que confío que durante el transcurso de esta nota se va a resolver la situación de la manera más favorable. ¿Y es muy grave? Todo es grave. O sea, uno nunca sabe, uno tiene que trabajar para que el final sea el mejor posible, ¿no es cierto? Y es salvaguardar la integridad física no solamente de la víctima, sino también de los delincuentes. Ahora, hay manuales de procedimiento, tienen órdenes precisas y van a actuar en consecuencia. Hablando de salvaguardar la vida de los delincuentes, le quería hacer una pregunta. ¿En qué, para usted, que además tiene experiencia por secretario de Seguridad de la Nación, en qué circunstancias la policía tiene que usar un arma de fuego? Dentro de la ley. Mire, para que usted tenga una idea, en lo que va del año, en la provincia de Buenos Aires, la policía ha batido 11 delincuentes. Ninguno ha tenido ningún problema. ¿Ningún policía? Ningún policía. ¿Por qué? Porque actuaron dentro de la ley. Cuando uno actúa dentro de la ley, de acuerdo a un artículo específico, que es el de la legítima defensa, que lo establece el Código Penal, no tiene ningún problema. Ahora, cuando empieza a hacer inventos raros y quiere forzar la ley, cuestiones que no dice por un principio demagógico, después terminan todos con problemas. Fíjese, quien ha hecho el protocolo Chocobar, hoy no es más ministra de Seguridad, pero sin embargo, aquellos que utilizaron el protocolo Chocobar o que actuaron, no que lo utilizaron, sino que actuaron a la manera Chocobar, hoy están siendo procesados por la justicia. Es más, hasta creo que ayer o anteayer se han procesado a un policía federal. ¿Se acuerda ese enfrentamiento que hubo entre la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde resultó muerto un policía bonaerense? Bueno, está procesado uno de los policías federales porque se comprobó que había entrado, que había actuado no de acuerdo a la legítima defensa. Entonces, cuando uno no actúa de acuerdo a eso, está en un problema grave. Cuando actúa profesionalmente no tiene ningún problema. Es decir, no se puede usar el arma con alguien, disparando a alguien que está de espalda. No es que no se puede disparar con alguien. Hay circunstancias que a veces en el fragor del enfrentamiento puede pasar, pero lo importante es que haya un uso proporcional de la fuerza, que no haya una interrupción entre el momento que se produce el delito y cuando se produce, en este caso, el enfrentamiento, que esté en riesgo la vida o un derecho elemental. Bueno, hay diferentes factores que hay que consensuar, que se hace de manera instantánea, instintiva, y se lo hace un profesional, que eso es lo que no le pasó a Chocobar. Cuando uno no está entrenado, no actúa instintivamente, y uno actúa instintivamente de acuerdo a la profesionalización que tiene. Bueno, Chocobar era un policía local, sí, bueno, si hay algo que evidencia el caso Chocobar, más allá de cómo termina el episodio, es la falta de profesionalización de gran parte de la policía, que son las policías locales. Esos policías han tenido 4 meses de entrenamiento, lo han sacado a la calle, hace 6 años que están en la calle y no han tenido ni siquiera la posibilidad de ascender. Y no solamente eso, no tienen una cadena de mando. Fíjese que hay lugares, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde la policía local son 500, 400 hombres que no tienen una cadena de mando. Entre los 400 hombres y su jefe, porque son parche tras parche que se fueron haciendo, y esto repercute drásticamente en los índices de seguridad. Entonces, por eso tenemos que avanzar en hacer reformas estructurales muy importantes. No podemos seguir actuando. La gran mayoría de los problemas es como la punta de un iceberg, ¿no? Todos los problemas. O uno actúa sobre lo que se ve y son parche tras parche, o actuamos sobre lo que hay abajo de lo que no se ve. Bueno, nosotros tenemos que hacer cambios estructurales para que eso no pase. Ministro, ¿y qué es lo que no se ve que usted ha encontrado como herencia del otro gobierno? ¿Qué es lo que no se ve? Mire, lo más importante capaz que es lo que se ve, que es el grado de aceptación que tiene el ciudadano de la provincia de Buenos Aires con respecto a su policía. Tiene un 92% de rechazo. Eso
habla las claras. La policía es rechazada en un 92%. Es durísimo y hay que trabajar. Y eso es producto de la falta de profesionalización, cómo se fueron dando las cosas. Dentro de la policía hay 3 policías distintas. Llega un momento que un policía no sabe a quién responde. Tiene la policía local, la policía comunal, el resabio, la bonaerense. Bueno, se ha roto la cadena de mando. No, cuando se rompe la cadena de mando, se rompe la cadena de comando, no hay cadena de control. Entonces, fíjese, usted me pregunta qué heredamos. Bueno, heredamos una policía que tiene casi 40.000 sumarios. Entonces, cuando usted tiene una policía, una fuerza de 90.000 efectivos con 40.000 sumarios, quiere decir que alguien no controló, porque esto es como cuando usted en un aula de 40 chicos le repite uno, bueno, tuvo un problema de aprendizaje, que repitan 2, tienen 2 problemas de aprendizaje. Ahora, si repite más de la mitad del grado, claramente hay un problema de enseñanza. Bueno, esto es lo que está pasando y tenemos que avanzar y sin ningún miedo hacer reformas estructurales, y cuando hablamos de reformas estructurales no solamente en el sistema de seguridad, sino también en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario, y por sobre todas las cosas avanzar en un claro modelo de equidad social. No hay posibilidad de generar planes de seguridad por fuera de un modelo de inclusión social. ¿Usted cree que la situación social promueve la delincuencia? ¿Una situación social delicada, con gente marginada, sin trabajo? Sí, claro, por supuesto. No es una cuestión de creencia, es una cuestión de estudio. De estudio está totalmente comprobado eso, y la violencia, ¿no? Hasta hace muy poco se creía que la violencia, por ejemplo, era una situación no deseada de aquellos países que habían tenido conflictos civiles internos. Después, cuando se estudió como modelo de violencia en Centroamérica, quedó muy establecido que la violencia y la delincuencia tienen que ver fundamentalmente con cuestiones estructurales sociales, que tienen que ver con educación y por sobre todas las cosas con los desequilibrios y la falta de oportunidades. Eso es determinante a la hora de planificar políticas públicas. Ministro, ¿cómo está el tema del narcotráfico en la provincia? Bueno, el narcotráfico está como en la provincia, está como está en el país. Esto es una cuestión que viene profundizándose permanentemente y tiene que ver con un modelo que seguimos afrontando que ha fracasado. Esto no es responsabilidad de un gobierno, ni del que se fue, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, sino de una metodología que se está usando. ¿Qué es lo bueno, que hay que sentarse, no hay que tenerle miedo a las discusiones, hay que ser muy obstinado para darse cuenta que todo lo que hemos hecho hasta acá ha fracasado. Y que además... No me diga que está promoviendo la legalización de la... Son 2 cosas totalmente distintas. Usted me pregunta sobre el narcotráfico y otra cosa es sobre drogadicción, que son 2 cosas totalmente distintas. Está claro que la consecuencia del narcotráfico es la violencia, es la corrupción y la ruptura de todo orden social en aquellos lugares donde se genera la economía del narcotráfico. La drogadicción es otra cosa. ¿Hay vasos comunicantes? Sí, hay vasos comunicantes. Ahora, ¿esos vasos comunicantes son equidistantes o son directamente proporcionales? No, no son directamente proporcionales, y en los países donde se estudian los problemas de drogadicción, el problema más importante son con las drogas lícitas y no las ilícitas. Por lo tanto, me parece que en la Argentina lo que hemos confundido el problema del narcotráfico con el problema de la adicción. Estamos atacando el problema del narcotráfico como si fuera una causa de la adicción. Atacamos el narcotráfico de manera errónea porque estamos aplicando una misma política de hace 40 años que lo único que ha fracasado en todas partes del mundo, y no estamos mirando con atención el problema de la adicción, que se combate de una manera totalmente distinta, que es un problema de salud y que se afronta de una manera totalmente distinta. Entonces, hemos hecho un embrollo tan grande que no solamente... Si Uruguay, por ejemplo, legalizó la marihuana, sí. ¿Usted estaría de acuerdo con la legalización de la marihuana? Depende para qué quiera legalizar. Si usted me pregunta si estoy de acuerdo o no, le digo, depende para qué. Si lo que usted busca es disminuir los índices de adicción, le digo que la legalización o no la legalización no incide sobre los índices de adicción. La legalización incide sobre los índices de violencia, de corrupción y de establecimiento del orden social. La adicción se maneja de otra manera. Usted me va a decir, bueno, pero Uruguay fracasó, y claramente que fracasó o no ha dado las expectativas que se pretendían porque se ha quedado a medias. Porque si usted lo que pretende es generar menor violencia,
La marihuana es una de las drogas ilícitas. Le falta un amplio abanico para llegar a ese estándar que no quiere. En ningún país se ha legalizado la cocaína, ni... Bueno, depende. En algunos lugares del mundo, en Holanda tienen ciertas flexibilización y también a cierta flexibilización a ciertas drogas que acá se les llaman duras y mal llamadas duras, porque fíjese que cuando hablan del caso Uruguay, hablan de legalizar drogas blandas y justamente las drogas blandas en la clasificación de las drogas ilícitas son aquellas que generan una mayor capacidad de adicción. Entonces, hay una confusión muy importante, es un tema muy profundo, hay que debatirlo, nadie tiene la respuesta. ¿Cuál es el camino? Nadie lo sabe. Lo único que sí sabemos es que profundizando este modelo vamos a tener los mismos resultados. Y si no atacamos el fenómeno de la drogadicción y la adicción con medidas y políticas públicas sanitarias, vamos a seguir generando una sociedad con más acceso a las drogas, con más capacidad de adicción, porque la adicción está directamente proporcionada a la edad de contacto de la droga. Cuanto más chico el individuo toma contacto con la droga, más posibilidades de ser adicto tiene. Entonces, no estamos generando planes ni miradas en materia de política de salud en ese sector de la sociedad y estamos fracasando en los dos extremos, tanto en el narcotráfico como en la adicción. Por eso, el consumo de drogas ilícitas en la Argentina cada vez es mayor y a menor edad. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Hay un grado de complicidad de sectores de la policía con el narcotráfico? No solamente sectores, sí, por supuesto que lo hay. Y claro que lo hay, pero no solamente sectores de la policía, también sectores de la política y también sectores judiciales. Se lo digo con conocimiento de causa, porque cuando fui secretario de Seguridad, lamentablemente, por ejemplo, he detenido juez federal por estar en complicidad con los narcotráficos del norte. No solamente jueces, políticos y punteros políticos, policías, y es un problema de todas las policías del mundo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Al mal de todos, consuelo de tontos, no. Tenemos que tener una mirada clara, una mirada estratégica, y de una vez y para siempre entender que hay que hacer reformas estructurales. Lo que pasa es que nadie quiere ver el problema, o no es conveniente, no es políticamente correcto hablar del problema, pero yo tengo un hijo de 5 años, que no quiero que termine siendo un rehén de las drogas ilícitas. Entonces, si seguimos por este camino, seguramente que va a terminar en contacto temprano con drogas ilícitas. Tenemos que cambiar un modelo para que esto no suceda. Ministro, usted forma parte de un espacio político desde hace mucho tiempo. ¿Esto se lo ha planteado, ese espacio político, dentro del gobierno de la provincia, dentro del gobierno nacional, para que esto se discuta? Hay que discutirlo. ¿Cuál es el camino? Empezar a discutirlo. Sentarse, no ser hipócrita, no hacer anuncio demagógico, entender que tenemos un problema, entender que el problema es muy complejo, entender que ese problema hay que afrontarlo con diferentes actores, no solamente con actores de la seguridad y actores de la salud pública, sino con diferentes actores, y entender que tenemos que hacer un cambio estructural, porque si no el problema se va a seguir agudizando. Déjeme hacer una pregunta sobre un tema que ha sido siempre polémico, que son las pistolas Taser. ¿Usted cree que se deben usar? Sí, claro, por supuesto. Ahora, la vamos a usar y mire, nosotros no tenemos hoy los patrulleros. Mire, en este momento tenemos una toma de rehenes. No tenemos un helicóptero para transportar el Grupo Halcón en vuelo nocturno. ¿Y por qué no tiene? Porque así está la policía, está totalmente... desmantelada. Totalmente desmantelada. Entonces, no tenemos patrulleros, mal podemos pensar en avanzar en una pistola Taser. ¿Son buenas las Taser? Sí, por supuesto. Si tuviera presupuesto, ¿la compraría? Sí, claro que la compraría. ¿Hoy es la prioridad? No, no es la prioridad. Déjeme hacerle 2 preguntas políticas. Bueno, todo es político, lo como estaba hablando, pero estas son más bien política nacional. Una es sobre el caso Nisman, porque usted fue uno de los primeros que llegó como secretario de Seguridad en aquel momento al domicilio de Nisman cuando se conoció la muerte del fiscal. A esta altura del partido, lo vi en el documental de Netflix, que es un personaje en el documental, a esta altura del partido, después de casi 5 años de la muerte trágica del fiscal, ¿cuál es su deducción? ¿Cuál es su conclusión? ¿Se mató o lo mataron?
Permítame hacerle una corrección. Sí. No fui de los primeros en llegar, fui el anteúltimo. El anteúltimo. Después de mí llegó la fiscal. Antes que mí llegaron todos los diferentes actores. Conclusión la tengo desde el primer día. Eso es claro. No me ha cambiado nada ni el documental, ni toda la bibliografía que ha salido en este último tiempo. Aquellos que estudiamos criminología, lo primero que entendemos y que nos enseñan es que los crímenes perfectos no existen. Los que existen son las malas investigaciones. Pasaron ya casi 5 años, pasado 2 fueros que investigaron. Entonces, la pregunta es, ¿2 fueros investigaron tan mal o no se quiere llegar a la verdad? ¿Y qué cree usted? Eso es una deducción de cada uno de los que está mirando. Me parece que soy respetuoso y creo que no se puede... Es que fue suicidio, por lo que entiendo. Yo tengo mi conclusión claramente, no se puede tapar el sol con las manos. Han existido diferentes, no irregularidades, diferentes controversias a lo largo de estos 4 años, que lo ha evidenciado la bibliografía que han aparecido últimamente, donde la más científica, la que aporta datos objetivos de la causa, es el libro del periodista Dugan, y bueno, y ahora la película de Netflix. Entonces me parece que cada uno sacará su conclusión y no tengo ninguna duda que más tarde o más temprano la justicia se va a expedir como habla la justicia, con una sentencia. Ahora acá lo que pasa es que los informes técnicos no son contradictorios. Pero, por ejemplo, tenemos el informe forense donde abre las puertas a las 2 posibilidades, ¿no? El único análisis forense que se hizo de Nisman. Y después está el informe de la Gendarmería, sí, donde ahí sí se afirma que fue asesinado. Bueno, se habla de una droga que no había aparecido hasta ese momento en el cuerpo de Nisman. Son 2 cosas. Ketamina. Son 2 cosas. Los médicos forenses hacen autopsias permanentemente, más de 5.000 autopsias por año. Tienen una gran pericia en lo que hacen y han dictaminado que en la escena donde se encontró al doctor Nisman no había terceras personas. Después aparece una segunda pericia propuesta por la querella donde dice que al doctor Nisman lo mató una persona. Y después aparece la tercera pericia, que es la de Gendarmería, donde ya en vez de una pasan a ser 2. Pero esta pericia, más allá de que tiene un montón de errores que no hace falta ser científico para darse cuenta... La de Gendarmería. Por ejemplo, usted muy bien decía que aparece la ketamina. Bueno, la hipótesis de la Gendarmería nace a partir que al doctor Nisman le hicieron una sumisión química. ¿Qué significa? Que primero lo drogaron, lo anestesiaron con ketamina. La ketamina no es un anestésico para caballos. Se usa para caballos, pero también se usaba antes en la medicina. El problema es que el efecto de la síntesis de la ketamina en el hígado, que se produce norketamina, es muy alucinógeno. Entonces el despertar de la ketamina era muy feo, por eso se fue desplazando. Cuando uno usa ketamina, el paciente cae totalmente anestesiado. No es que está medio, no. No está dormido, está anestesiado. Está totalmente anestesiado. Ahora, ¿qué pasa? En ningún momento de la pericia se vio ketamina y además eso se pudo observar, o por lo menos los peritos lo vieron, cuando analizaron parte del hígado. En el hígado no hay ketamina, siempre hay norketamina. La ketamina se degrada en norketamina. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que eso fue producto de una contaminación del microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque el microscopio electrónico de la Gendarmería permanentemente hace estudios de drogas, no de material biológico. Es una rareza que Gendarmería haga autopsias y haga estudios de material biológico, por eso lo llevó a cometer este grosero error, que no estoy totalmente convencido que potestad del juez. Usted sabe que una pericia no tiene una vinculación directa. El juez puede rechazarla, puede rechazarla en una parte, puede aceptarla en otra parte. Por lo tanto, calculo y confío que en la pericia de la justicia para determinar qué grado de veracidad tiene cada una de las pericias presentadas. La otra pregunta, se está debatiendo en la provincia de Buenos Aires, todavía no se ha resuelto, si se aprueba o no en la legislatura el nuevo proyecto de ley para aumentar impuestos en la provincia. ¿Usted cree que es necesario, usted como funcionario, usted es ministro, forma parte del gabinete de la provincia, cree que es necesario aumentar impuestos después de que ya se aumentaron en el orden nacional? Mire, primero son 2 cosas distintas.
cuestión es la nación, otra cosa es la provincia. El bolsillo es uno. Sí, pero vamos a hablar claramente. Vamos a tratar de no confundir a los bonaerenses. Primero, hace 15 días, el mismo Senado que hoy rechaza esta ley determinó que la provincia está pasando por una emergencia de sanidad, por una emergencia de educación, por una emergencia de empleo, por una emergencia de seguridad y por una emergencia de infraestructura. Lo dice la misma Cámara de Senadores que hoy se opone a esto. Para salir de aclaremos que tiene mayoría de la oposición y por lo tanto puede trabajar. Tiene mayoría de la oposición porque si bien el gobernador Axel ganó de manera contundente, como la Cámara se va renovando por mitades, quedó la mayoría del triunfo que había obtenido Vidal hace 4 años atrás. Entonces, para afrontar esos emergencias se necesitan recursos. Recursos que la provincia se vio devaluada porque la inflación de este año fue del 55%. Entonces, el gobernador, ¿qué determinó? Que no iba a aumentar los impuestos, pero necesitaba mantener la misma recaudación, como mínimo la misma recaudación. Entendía, ¿no es cierto?, que había que actualizarla al 55% de la inflación. Ahora, ¿qué hizo el gobernador? Dijo, para que el bolsillo del bonaerense no se vea perjudicado, lo primero que hizo fue anular el aumento del 25% que le había dado el gobierno de Vidal a las eléctricas después de haber perdido las elecciones. Para que usted tenga una idea, yo vivo en Zárate. El promedio en Zárate, promedio de una vivienda son $100.000, más o menos 600.000 pesos. 650.000 pesos, paga de impuestos anuales más o menos 1.400 pesos. De luz paga entre 1.200 y 1.300 pesos. El gobernador Axel lo primero que hizo fue anular el aumento del 25%, o sea que esa persona que pagaba 1.300 pesos por mes iba a tener que pagar prácticamente 500 pesos más. Entonces, compensó de manera holgada la baja del impuesto del 25% de la luz y aumentó el impuesto inmobiliario en un 55%. Ahora, ¿qué dijo? Acá viene la segunda parte. ¿Están todos en condiciones de pagar el 55%? No. ¿Por qué? Porque hay gente que se vio muy beneficiada y gente muy perjudicada con este modelo. Entonces, que las cargas sean equitativas. Entonces, en vez de pagar 55% todos, los que más perjudicados se vieron, que paguen el 15% de aumento, otro sector que pague el 35% de aumento, el otro sector que pague lo que corresponde a la inflación, y aquellos que fueron los que se vieron más beneficiados con estos 4 años y pueden pagar un poquito más. Cuando hablamos de pagar un poquito más no estamos hablando de sumas extraordinarias. Entonces me parece que lo que ha pasado son 2 cosas. La oposición perdió las elecciones, pero sigue representando los mismos intereses que representó siempre, por un lado. Y por otro lado, también surgen problemas políticos porque al haber perdido la oposición, al estar ausente su líder, que era María Eugenia Vidal, el jefe de gabinete se fue a Qatar, quedó un espacio vacío y hoy se están disputando ese espacio vacío. Ese espacio vacío es decir, que tienen de rehén... No tiene un liderazgo. La oposición hoy no tiene un liderazgo y además se están disputando diferentes cargos en diferentes lugares y estamos totalmente claros que lo que menos le importa son las finanzas de la provincia y los intereses de los bonaerenses, porque estos sectores que hoy se oponen a un aumento proporcional a la inflación y segmentado, no se opusieron a los tarifazos, no se opusieron a la pérdida del 40% del poder adquisitivo de los jubilados en la provincia de Buenos Aires, no se opusieron cuando la gobernadora hizo el revalúo que hizo hace 2 años, no se opusieron a las diferentes medidas que perjudicó el cierre de las pequeñas y medianas empresas durante lo largo de estos 4 años. Entonces, está claro que acá lo que está en disputa no son los intereses de los bonaerenses, sino son intereses personales que están entrelazados y que ponen como excusa que esto es un impuestazo. Esto no es un impuestazo, dejó de ser un impuestazo, es una actualización de una inflación que dejó el gobierno que se fue del 55% y donde el gobernador, con mucha sensibilidad, entendió que primero tenía que dejar sin efecto que los bonaerenses paguen el aumento del 25% de la luz
y que entendió que no todo el mundo podía pagar ese 55% y había que ser solidario. Por eso se hizo un aumento escalonado, segmentado, donde los que más pueden aportar, aporten un poquitito más, y sabemos que hay grandes grupos perjudicados que fueron en estos 4 años y que, bueno, en vez del 55 pagan el 15. Entonces me parece que estamos en un momento donde que hay que ser solidario. Esto no tiene que ver con grandes impuestazos, ni mucho menos, pero hay que ser solidario y también nombrar las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Acá no está en disputa el bienestar de los bonaerenses, sino las disputas de poder interno dentro de la oposición. Le agradezco mucho, ministro. Por favor. Una pausa. Bien, estoy con el doctor Carlos Rívolo, que es fiscal y es presidente de la Asociación de Fiscales. Y sobre la Asociación de Fiscales, doctor, era la primera pregunta que le quería hacer, porque si no leí mal, la asociación criticó al presidente Alberto Fernández por injerencia en temas de la justicia. ¿Es así? Sí, no hicimos más que mantener una tradición, por lo menos de la última gestión de la Asociación de Fiscales, que es tratar de detener en cualquier expediente el tema de lo que esté vinculado con alguna posibilidad de injerencia dentro de una causa. Es increíble, cuando tomábamos en algún lugar memoria en la Asociación de Fiscales, nos pasó al inicio de la gestión del presidente Macri también, que sabe usted completamente que yo no estuve muy de acuerdo con cómo se llevó adelante la gestión de la doctora Gil Carbó. Pero claramente había un proyecto para que ella se fuera por un decreto y nosotros tuvimos que salir a decir que de esta manera no podía ser. Y así lo fuimos haciendo sucesivamente con otros casos vinculados con Federico Delgado, con Sergio Rodríguez, con la doctora Boquín, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos tocó en esta oportunidad que nos llamó poderosamente la atención que directamente el presidente de la Nación virtiera conceptos vinculados con el estudio pericial de la Gendarmería sobre el caso Nisman. Sí, que es bueno aclarar esto. El estudio pericial, que obviamente lo que tiene que merecer es una respuesta de los jueces, y obviamente un estudio de las partes, y si esto llega en algún momento a juicio oral, así va a ser tratado. Para todo el resto de las partes pueden opinar, pueden cambiar de opinión en el camino en un montón de oportunidades. Al presidente especialmente le está vedado esta posibilidad de opinar. Y es ciertamente una injerencia y es ciertamente una presión. Solamente imagínese lo siguiente: estando en juicio, estos casi 30 gendarmes que son todos especialistas, cada uno en su función, teniendo que declarar con una mención como la que se hizo desde la más alta autoridad del Poder Ejecutivo en un juicio. Claramente, y de la manera en la cual está, además, lamentablemente, que siempre quisimos correr esto, politizada esta causa, donde todavía seguimos discutiendo cómo murió Nisman y si se suicidó o si está muerto. Y hay una pericia. ¿Usted qué cree, doctor? Yo creo que lo asesinaron. Pero además de que creo que lo asesinaron, porque leo la pericia, y esto quiero ir, la pericia no es solamente de gendarmería. En la pericia, por sobre todo los gendarmes, me parece a mí, la iluminan los maestros de la criminología y de la criminalística, que son los doctores Raffo, el doctor Ravioli y el comisario general Salcedo. Son peritos que han actuado por la querella y son personas de las cuales no solamente todo el cuerpo médico forense, sino que la ciencia en general ha mamado, ha estudiado, ha tenido sus conclusiones. La pericia parece que la estamos discutiendo ahora como si hubiera sido ayer. La pericia tiene ya casi más de 2 años de antigüedad. Y el juez ha tomado algunas cosas y otra cosa no se ha tomado. Y exactamente lo mismo el fiscal Tayano. A ver, y además una consideración más. Sobre esas pruebas nos movemos los fiscales y los jueces evalúan si los fiscales tienen razón. Esta pericia fue a pedido del doctor Tayano, participó la querella,
Obviamente la defensa del Lago Marcino, con sus dos peritos, en algunas consideraciones no estuvo de acuerdo, pero tuvo el aval, tanto en la primera instancia como en la Cámara. Y esperemos que llegue a juicio, porque ese es el gran debate que tuvimos hace bastante tiempo también aquí con usted, que el gran desafío que tenían por delante Tayano de Ercolini era determinar quién mató a Nisman. Y esto es también lo más porque difícil. Acá la contradicción que aparece es que la resolución de los jueces, tanto del juez de primera instancia como lo de segunda instancia, lo de la Cámara Federal, dice, esto fue un crimen, pero no hay culpables. Sí, claramente. Sí, claramente. Este es el gran vacío que sentimos absolutamente todos los fiscales y el sistema. Es decir, en no poder encontrar quién fue el que mató a Alberto Nisman. Entonces, yo creo que hay que ser extremadamente cuidadoso. Sé que la aparición de este documental alteró todo nuevamente, cercanamente a la 5ª conmemoración de la muerte el 18 de enero. del fiscal el 18 de enero. Todo se ha crispado. Hay claramente una grieta vinculado con no solamente la muerte de Nisman, sino con aquellos que estuvimos en la marcha y los que no estuvieron. El actual presidente estuvo caminando en esa marcha con el símbolo que teníamos en aquel momento, que era simplemente reivindicar la memoria. Y una cosa que por ahí se olvida en términos bastante importantes. 18 de febrero fuimos a la marcha, desde ese día en adelante no hablamos nunca más. Y dejamos que esto fuera exclusivamente judicial. Ahora, no es desde la Asociación de Fiscales, y volviendo al inicio de su pregunta, que nos colocamos en contra del gobierno actual. Lo que estamos tratando de hacer respetar es, durante todos los gobiernos, sea el caso que sea, una cuestión de institucionalidad y que no haya injerencia sobre los casos. Y los vamos a marcar siempre, sea del colega que sea. Doctor, es cierto, porque hay otra cosa que dijo, lo dijo públicamente el presidente, que hay una injerencia importante de los servicios de inteligencia en la justicia. A mí lo escuché y yo mientras lo escuchaba decía, ¿y de quién dependen los servicios de inteligencia? Del gobierno. Entonces, ¿dónde está el primer problema? Parece haberle metido mano a fondo con la designación de una fiscal, exfiscal, Una colega suya. de la doctora Camaño, al efecto de decir, parece haber un intento de meterle mano a fondo. Pero el problema parece ser de los gobiernos, históricamente. Si uno hace el recorrido y puede mencionar los nombres de Hugo Anzorregui, Santibáñez, los que vinieron posteriormente, Acevedo y Casuriaga, etcétera, etcétera, Parrilli, siempre hubo alguna especie de conflicto. Ahora, dependen de la presidencia de la Nación los servicios de inteligencia. No es un organismo propio dentro del servicio de justicia. ¿Que han tenido influencia? Sí, claramente se ha demostrado en muchos casos donde han tratado de influir y cómo lo han hecho. Ahora, hay una raíz política de esta cuestión que me parece que es la primera que a solucionarse. Parece haber una luz de trabajo sobre esta cuestión. ¿Usted coincide que la justicia cambió en los últimos días, en las últimas semanas, digamos, o en los últimos meses de que ganó el gobierno de Alberto Fernández? No, me parece que la justicia no explicó lo que fue un cambio de paradigma vinculado con el tratamiento de las prisiones preventivas. El código... Claro, porque lo que llama la atención es que asumió un nuevo gobierno y empezaron a salir todos los exfuncionarios que estaban presos sí, claro, pero corrupción, ¿no? Casi contemporáneamente la comisión bicameral que implementa el Código Procesal Penal Federal Nuevo. El Código Procesal Penal Federal Nuevo no es menos importante, nos va a dar el poder de la investigación a nosotros, a los fiscales, directamente. Se acaban los jueces de instrucción. Dentro de las normas que tiene, morigera o pone ciertas y determinadas escalas para decir, hagamos un encarcelamiento preventivo. Esto se transforma... Lo quiero explicar para la gente, para lo que sea lo más sencillo posible. No hay una ley procesal más benigna, pero sí se han morigerado las formas en las cuales la detención de una persona en
sin condena, mejor dicho, debe darse. Y esto obviamente se dio en infinidad de casos, tanto en casos en los cuales se ha investigado la corrupción como en casos comunes que obviamente no le llaman poderosamente la atención a nadie. Con lo cual, sin condena, lo que se ha producido es una serie de acontecimientos vislumbrando estos parámetros que trajo el Código Procesal Penal nuevo para que esta gente saliera. Me parece que fue Usted dice que una mala explicación. A ver, fue una coincidencia de que se puso en práctica una interpretación nueva del Código Penal con el cambio de gobierno. no sé si decir que fue una coincidencia o por lo menos que fue un acuerdo político bastante importante también para que esto sucediera, porque este Código Procesal Penal Federal nuevo, que hoy en su plenitud solamente está en Salta y Jujuy, esas normas, con un muy buen argumento legal de igualdad ante la ley y obviamente frente a una cuestión tan complicada como es la libertad de una persona, dice, esto también pongámoslo operativamente, con lo cual en este acuerdo político de que esto saliera sin discusión del gobierno saliente ni del gobierno entrante, dio claramente esta consecuencia. Y esto es lo que ha sucedido. Ahora, hay casos emblemáticos, obviamente, de gente condenada que este código no se le aplica. Y después tenemos otra condición para empezar a conducir. El caso de Delía que le negaron, ¿no? De Luis Delía que le negaron la... Tiene una condena. Este acá porque tiene una condena. Bueno, hay una consideración que vamos a tener que, me parece que vamos a tener que trabajar una vez más legislativamente, que es, hemos escuchado muchísimo hablar de lo que es una sentencia firme, ¿está bien? Y discutir, ¿qué es una sentencia firme? Es aquella que no admite más recurso, claramente. Entonces, esto no hay más posibilidad de discutirlo. A partir de ahí, cualquier persona empieza a cumplir su pena. Sí, doctor, pero acá el proceso hasta que se llega a una sentencia Voy firme a esto. Es muy lejos, muy lento y largo. Voy a esto, Joaquín, exactamente. Este Código Procesal Penal Federal sufrió una pequeña reforma porque traía específicamente un artículo que hablaba del principio de ejecución de la pena. Cuando uno, para hacerlo más sencillo, cuando una persona condenada iba presa, cuando tenía una condena ante el tribunal oral y un doble conforme por la Cámara de Casación. A partir de ahí, esto significaba que la persona iba presa. Este artículo se corrió. Y quedó que solamente una persona va presa cuando tiene una sentencia firme. Técnicamente es cuando uno recurre ante la Corte y la Corte le dice su recurso no tiene razón de ser. Esto puede ocurrir en el lapso de 10 días. El punto que a esto que usted dice, a este código que pretende ser más veloz, se le suma el código que tenemos hoy, que es paquidérmico, en el cual los procesos se demoran, los procesos tardan. El código que viene a decir que esto no sea nunca más así. Ahora bien, en este código nuevo, si uno mira las estadísticas de lo que está pasando en Salta y en Jujuy, los casos se están resolviendo muy rápido. Ahora estamos hablando de casos complejos vinculados con temas de narcotráfico. Vamos a tener que empezar a ver qué es lo que va a suceder en estos casos cuando, si podemos correr definitivamente la política de estos expedientes, empecemos a tratar con casos vinculados con temas de corrupción. Le agradezco mucho, doctor. No tiene por qué. Sin duda, Joaquín, mirá, parto por contarte lo más reciente, ¿no? Nosotros lo contábamos en TN Central, pero me parece importante actualizar los últimos datos que hay sobre Venezuela. Algunos diputados opositores, recordemos que en la Asamblea Nacional hay mayoría opositora, estaban reunidos en un hotel de las Mercedes en Caracas. Bueno, muchos son del interior, con lo cual se quedan algunos de ellos en este hotel. Bueno, allí fueron las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, que ya anteanoche habían estado con la excusa de un operativo por la posibilidad de presencia de un explosivo. Bueno, volvieron a ir. Se cree, y según denuncian legisladores opositores de la Asamblea Nacional, como una especie de amedrentamiento, no solo ya a los diputados, sino también al hotel que los aloja y que en este caso funcionaba como sede de reunión. Recordemos que tuvieron ellos muchos problemas para el ingreso a la Asamblea Nacional, como sede de encuentro de los opositores junto con Juan Guaidó. Estas son las últimas novedades. Y también una novedad que tiene que ver con una figura absolutamente clave dentro del régimen de Nicolás Maduro, que es Diosdado Cabello. Tal vez la persona con más poder en Venezuela, ¿no? Bueno, vos viste que siempre era el candidato a suceder a Hugo Chávez Frías y fue realmente una sorpresa cuando esto no sucedió.
Pero lo cierto es que Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, habló de las declaraciones de la Argentina. Les dijo a los chavistas, no se desmoralicen si la Argentina, a nadie le puede extrañar que Estados Unidos, que Colombia, además, pero dijo, no se desmoralicen si la Argentina dice eso. Habló del embajador, pero después habla del canciller, ¿no? Se refería al canciller Felipe Solá y a la declaración de la Cancillería Argentina, y dijo que se había cometido una guaidiotez, ¿no? En relación también al hashtag de la noche. Claro. Una mezcla con Guaidó e idiotez, ¿no? Y dijo que la Argentina tendrá que ver de qué lado se pone, si del lado de los pueblos o de los arrastrados. Declaraciones muy fuertes por parte de Diosdado Cabello, que sin embargo especifica muy bien en la figura del canciller, quizás despegando a el sector más ligado a la administración propiamente dicha de Alberto Fernández, del kirchnerismo más ligado quizás ideológicamente a ellos, ¿no? Bien. Lo cierto es que se cerró el Parlamento en Venezuela, ¿no? Así es, Joaquín. Ayer, ¿qué pasó en Venezuela? Guaidó y el resto y buena parte de los legisladores opositores no pudieron entrar al recinto. ¿Qué iba a pasar ayer? Ayer se iban a elegir autoridades. Porque vencía el mandato de Guaidó y podía ser reelegido. Recordemos que Juan Guaidó es nombrado presidente encargado de Venezuela a instancias de artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su condición de presidente. En su condición de presidente de la Asamblea Nacional, con lo cual su reelección como presidente de la Asamblea Nacional es clave para que pueda seguir ejerciendo el rol de presidente encargado de Venezuela, recordemos, reconocido por más de 50 países. Bueno, lo que pasó es que le bloquearon el ingreso. Literalmente se lo bloquearon con las fuerzas de seguridad. Vimos todos esos videos, esas imágenes imposibles de creer, pero al mismo tiempo perfectamente verosímiles para un régimen que se anima a todo, donde las filas de las fuerzas de seguridad le impedían el acceso. Guaidó intentaba saltar las rejas, pero era, digamos, empujado e imposibilitado, ¿no? Se lo vio con ese saco rasgado, hablándole incluso a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Lo cierto es que adentro se gestaba esto. Luis Parra, un opositor disidente con el bloque. Uno que había sido opositor, ya no era. Exactamente, del Partido Primero Justicia, que forma parte de una suerte de caballo de Troya que armó el chavismo dentro de la oposición. Está involucrado con un caso de corrupción que tuvo muchísima resonancia y que generó justamente que la Asamblea Nacional lo aislara, que fuera apartado de su bloque, del bloque de Primero Justicia, junto con otros referentes, incluso referente de Voluntad Popular. Y se convierte así en el presidente de la Asamblea Nacional, una asamblea que sesionó sin quórum y sin el presidente supuestamente saliente de la Asamblea Nacional, que era Guaidó, con lo cual en una sesión absolutamente irregular y no reconocida por buena parte del mundo, él se proclama así y así lo reconoce, por supuesto, convenientemente también el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Poco tiempo después, en la sede del Diario Nacional y ante la imposibilidad de entrar al recinto, Juan Guaidó tiene su propia sesión y son 100 los diputados que votan por la reelección de Juan Guaidó, convirtiéndolo así en presidente reelecto de la Asamblea Nacional y continuando con su mandato como presidente encargado de Venezuela conforme a el reconocimiento de distintos países del mundo. El repudio no tardó en llegar por parte de, por supuesto, los actores reconocidos, ¿no? Estados Unidos, Colombia, los referentes más resonantes del Grupo de Lima. Ahora, la Argentina envía su propio comunicado. Nosotros en horas de la tarde de ayer recibimos el comunicado del Grupo de Lima. Veíamos que no estaba la Argentina entre la lista de los países que suscribían y al rato recibimos este comunicado. Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático. Dice muchas más cosas este comunicado, pero básicamente era y es una definición categórica de rechazo a lo que se hizo ayer con el impedimento de la sesión de la Asamblea Nacional. Ahora bien, mirá los términos en los que habla el Grupo de Lima. Habla de un régimen dictatorial, desconoce el resultado de lo que sucedió ayer dentro de la Asamblea Nacional, con Luis Parra proclamándose, y exhorta a ayudar al restablecimiento del Estado de Derecho, ¿no? En el comunicado de la Cancillería Argentina se habla de que este tipo de acciones de alguna manera menoscaban el pleno funcionamiento del Estado de Derecho o el pleno Estado de Derecho.
El Grupo de Lima es mucho más categórico en este sentido, hablando lisa y llanamente de un régimen dictatorial y hablando de un Estado de Derecho que no existe en la actualidad. Por eso se habla del Es restablecimiento. obvio para cualquiera que ve Venezuela. Y sí, sí, pero digo, llama la atención que la Argentina, con el costo que tiene haberse desmarcado del Grupo de Lima, lo haya hecho expresamente, porque estos son los términos en los que te diría que están los grandes temas, que probablemente conformen una interna hacia adentro del espacio del Frente de Todos. Por eso creo que lo podés analizar vos mejor que yo. Mientras tanto, Juan Guaidó dice que le pide a su partido que lo releve de la militancia para ser un ciudadano independiente y atender a cada uno de los sectores del país y las necesidades de nuestra gente. Me parece que aquí Juan Guaidó se hace cargo del voto de confianza que, pese a que no se logró exactamente el plan trazado para el año 2019, de hecho está muy lejos de ese cese de la usurpación que había prometido, Juan Guaidó un poco le está respondiendo a distintos sectores de la oposición que aún así ratificaron su respaldo. ¿Cuál es la estrategia del régimen? Yo ayer leí una columna de Clarín, de Pablo Biffi, donde habla de la teoría de los hechos consumados, ¿no? Parece el régimen de Nicolás Maduro apostar, y el chavismo, si trazamos una cronología, la verdad es que los avasallamientos datan de mucho tiempo atrás, vos lo sabes bien, Joaquín, de buscar consumar los hechos y después ver qué pasa. O sea, todo el tiempo probar hasta dónde puede llevar. Y si pasa, pasa. Y si pasa, pasa. Claro. Porque la verdad, Joaquín, es que, y decime vos que también lo has seguido a lo largo de estos años, te deja azorada cada avance, pero lo sigue haciendo y sigue en pie, ¿no? Con la lealtad de las fuerzas, ¿no? Y todo el aparato coercitivo y represivo. Otro de las apuestas del régimen es el desgaste en las calles. Era uno de los grandes fuertes de voluntad popular, el partido de Juan Guaidó. Que salga la gente a la calle. Claro, pero que se desgaste, porque la represión es tan brutal y además la gente está sumida en una crisis humanitaria tan pero tan dura, que prácticamente reduce la vida en muchos casos a la subsistencia, que el desgaste en las calles ya se ha notado. Entonces ha mermado la convocatoria de las movilizaciones populares. También apuesta al cambio de la agenda de los Estados Unidos. El foco de los Estados Unidos hoy está puesto en el conflicto con Irán y en Medio Oriente. Y atención con esto, porque ya lo han anunciado, la convocatoria a elecciones legislativas, o sea, la estocada final del régimen probablemente sea, conforme a lo que han declarado recientemente, la convocatoria a elecciones legislativas en este año, ¿no? Veremos. Bueno, en este año se vence el mandato de la actual Asamblea. Veremos, sí, pero a todo esto lo que dicen desde la oposición es, bueno, ok, va a convocar este régimen que pergeñó todas las elecciones fraudulentas, va a convocar a las elecciones para la única institución que todavía permanece con cierto reconocimiento de funcionamiento democrático. Venezuela sigue en su propio laberinto. Gracias, Caro. Nos vemos el lunes. A vos. Una pausa. Bien, siguiendo un poco con el tema este que estábamos hablando con Carolina, pero trayéndolo acá a Buenos Aires, a la Argentina. Yo creo, primero hay que tener en cuenta dos cosas que están sucediendo en la región. Una es que en Venezuela hubo un golpe de Estado que cerró el Parlamento casi definitivamente, porque todo esto que está funcionando Guaidó afuera, en un diario, eso a los fines institucionales no sirve. Maduro cerró el Parlamento. Hubo alguien que lo hizo antes, que fue Fujimori en los años 90. Todo América Latina, Europa, cayeron sobre Fujimori y lo aislaron totalmente. En este caso no. Esto es lo que llama la atención. Sí, hay una doble vara. Cuando es un gobierno que se autotitula progresista, los países lo tratan más moderadamente que cuando es un gobierno como el de Fujimori, que era de centro o centro-derecha. En ese contexto, el comunicado de Alberto Fernández, yo creo que va más allá de lo que podría haber hecho un gobierno de Cristina Kirchner.
porque directamente dice que es inadmisible lo que pasó. Esa palabra usa, es inadmisible. De hecho, el documento del gobierno argentino fue elogiado por Juan Guaidó, el presidente o el expresidente de la Asamblea de Venezuela, fue elogiado por el Elliot Abrams, que es un hombre muy importante en el Departamento de Estado, designado por Trump para encargarse del asunto de Venezuela, y fue criticado por Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte de Venezuela. Pero, ¿qué es lo que está? ¿Por qué hay dos comunicados, uno del Grupo de Lima, que Argentina integra, y otro por Argentina, que no firmó ese documento? Porque ahí se habla de dictadura, en el documento del Grupo de Lima, y la Argentina no quiere usar esa palabra para referirse al gobierno de Maduro. ¿Por qué? Tiene todas las características de una dictadura. A ver, cuando Maduro fue elegido, ya había muchos partidos, todos los partidos importantes de la oposición estaban ilegalizados. Siguen hoy ilegalizados. No están legalizados para participar en elecciones. En esas condiciones, Maduro ganó una elección. No hay libertades públicas. El Parlamento no puede funcionar, lo cerró. Digo, ¿no son estas las condiciones que se requiere para calificar a un gobierno de dictadura? ¿Por qué no se lo hace? ¿Por qué no se dice, no se llama las cosas por su nombre? ¿Cuál es la traba ideológica que impide al gobierno llamar a las cosas por su nombre? Chau, hasta lunes.